En directo arrancamos la segunda parte del cierre de Wall Street, son las 9:03, ya quedan menos de 60, menos de una hora para que termine la cotización, 57 minutos. En directo continúan los avances en el mercado de renta variable, S&P 500 cotizando con avances del 0,6, también subidas del 0,6 para el Nasdaq y Dow Jones experimentan la misma revalorización. Así que lo que vamos a hacer es irnos al foco de la noticia, al NYSE, al parque neoyorquino, donde nos espera Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Me da muchísima alegría. Caramba, esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo que nos caracteriza dentro de lo que hemos venido logrando a través de Negocios TV y efectivamente a través de la extensión de Negocios TV América. Sí, efectivamente, como nos decía Alma, estamos en el parqué de la Bolsa de Nueva York, donde desde 1792 se ha ideado este icónico lugar donde pasan las más importantes transacciones bursátiles. Hay mucho de calor el día de hoy porque el mercado está fuerte. El mercado realmente está sorprendiendo a más de uno, esperando lo que va a pasar mañana con el número oficial del empleo. Como ustedes saben, hoy es jueves 4 de septiembre. Hoy salió el ADP, por eso tuvo una confusión, porque salía justamente el ADP, que normalmente sale los miércoles, pero que como fue feriado en la bolsa el día lunes, se rodó para el día jueves anterior, el día anterior de lo que nosotros pudiésemos estar observando el día viernes. Miren, hay un invitado importante que nosotros tenemos con el que yo quiero estar participando y que yo le voy a pedir al equipo de producción que nos ponga, porque efectivamente con él vamos a estar conversando de algunos temas bastante interesantes. Su nombre es Mehdi Fichale y como saben no me sé los nombres de todos de memoria, él es el CEO de Finamaze. How are you, Mehdi? How you doing? We're going to be talking to him about a lot of things that make sense or not, based on the geopolitical risk. Mehdi, how are you? How are you doing? It's nice to have you here in the program. Thank you for coming. Why don't you tell us a little bit what do you think about the geopolitical aspects that are affecting the market in a market that is extremely strong, as we can see in the indices today? Thank you. Yes, that's true, and thank you for inviting me. Yes, the markets are indeed at very high valuations. It is still celebrating the rebound from April, the Liberation Day. But there are indeed, I wouldn't say only geopolitical risks, but also political risks and legal risks. We have seen this week the ruling of the Supreme Court that suggests that the Trump tariffs might be reversible. That will have a lot of impact. I'm sure we're going to talk about it. Geopolitically, we still have two wars that are taking the headline, and potentially we have seen the summit, the recent one of the Shanghai Cooperation Organization that had both China and Russia and India. And a lot of talks are here about the potential military power of China versus Taiwan. Would that happen? To what extent? I believe that all the risks are here. They are not at a very high level, nonetheless. They are not weighing again on the stock markets, but we see some clouds on the horizon. Listen, Mehdi, we've been here the whole day. You know, Negocios TV is realistically the very first one TV station authorized by the New York Stock Exchange to broadcast from here. And I was able to speak with the people that actually do markets on energy stocks, which basically they have to interact a lot with the prices of oil. As you can see today, the oil has been, I don't want to say tanking, Medin, but the oil has been losing some ground because obviously what happened with the OPEC yesterday and what they think that the oil is going to do next year when Goldman Sachs is forecasting $55 per barrel. If that's the case, they are telling me Russia have to agree to a peace treatment with Ukraine. Are you in the same methodology of thinking? Do you think that is going to happen and why the market's been so be calm even though we saw the Yes, indeed. If the oil keeps on losing ground, and as you correctly said, it is not melting, but it is losing gradually some of its power, then indeed it will hit the budget of the countries that exports the oil. And of course, among them we have Russia. Will that
automatically force Putin to negotiate a deal, a peace treaty with Ukraine. I think that it will depend on how long it will stay low. If it is low for just a couple of months and then it rebounds, and there are good reasons for it also to rebound, then that might not be the case. But if indeed the oil goes really down and stays there for a long time, of course, economically speaking, this will have a lot of impact on Russia, which will indeed be able to open the door for talks, and Trump will be very happy to hear this kind of news. Mehdi, the other thing I want to ask you, and I think we would like to have your opinion, is obviously what's happening on the fixed income. When we start September officially here in North America, when the market was opening on Tuesday, September the 2nd, we saw some sort of panic on the very first hours because of what was happening in UK, in Germany, in France, and we saw that 10 years went up in terms of yields to almost 4.3% on a yearly basis on a 10-year maturity. Now we're seeing the 10 years at 4.18, and these guys are telling me there is no way that they're going to start basically leaving an opportunity to grab those levels. So basically, what do you think will happen on the fixed income, where people are telling me we might go lower, and that depends on the three numbers: employment and inflation, and the other inflation indicator that we have next week before the Fed. What do you think about the fixed income, Mehdi? So I will add another one, which is the fiscal deficits of the US and the increased government borrowing. These elements, indeed, as you correctly mentioned, weigh on the bond market. We have seen, you mentioned the 10 years, the 30 years is approaching dangerously the 5% level, which is quite a high level, historically speaking. And yes, I mean, all these elements will tend to push the yields higher, and this increased risk will ultimately also catch on the fixed income. So we might see indeed the fixed income not moving that great in the coming weeks or months. And what is your opinion about two things? And I want you to articulate, because for the traders here, for the portfolio managers, for everybody that is seeing us through Negocio TV, it's interesting. What is your call for the gold, where these guys are thinking we can go as high as 4,000 in the next few quarters? And with the Bitcoin that is been losing slowly but surely, and now is closing at around 110,000 per unit. What do you think about those two asset classes, if you can articulate, please? Yeah, so gold, you have the inflation, you have the government borrowings, you have the geopolitical risks. I mean, the recent levels of the gold really are being justified by all these elements. When there's uncertainty, the market wants to go to the safe haven gold. Now, is 4,000 reachable? If you had asked me at the beginning of last year, I would tell you definitely not. But today, we have seen all the attraction that gold has, especially that the other safe haven that some people have called Bitcoin actually is not playing its role of being a good diversification. So gold to 4,000, it is something that I will not be surprised to see between now and the end of the year, especially if the geopolitical tensions and the legal and political uncertainties materialize. 4,000, yes. Bitcoin 110, can it? Yeah. Yes. Yeah, for Bitcoin, 110, can we go to 100? Can we go back to 120? I think that at this stage we are at level where the markets are getting nervous, but you have also some whales who are dumping the Bitcoin that explained part of the fall from 120 to 110. You might also have a renewed enthusiasm at the back of a lot of movements going into this currency. So I would be at these levels, I will reduce my position and keep on watching what will be the next wave. Are we going back to 120 or are we going to fall to 100? Listen, I caught you a little bit because when you talk about the 4,000,
that is big institution since Negocio TV in Latin America, somebody texted me and told me 4,200 because they think, and I'm reading, that the Federal Reserve will change the language in a great way, showing the world that they might cut rates probably more than 50 basis in 2025, which is going to trigger people start accumulating more and more towards the goal. Thank you, Mehdi. Thank you very much. You did a great explanation about these uncertain times that we're facing, and we're going to get you back in the Tribune pretty soon. Thank you very much. Looking forward to it. Thank you so much. Bueno, estábamos hablando, como ustedes saben, con Mehdi Fichali, que es el CEO de una compañía que se llama Finamex. Y estábamos conversando con él, como ustedes lo escucharon, aunque ustedes tienen subtítulos, efectivamente de lo más importante, que es qué sucede ahora, que efectivamente la dinámica de una potencial oportunidad en el recorte de las tasas de interés más que proporcional, porque recuérdense que para el 17 de septiembre todo esto, el exchange está pronosticando alrededor de un recorte de 25 puntos básicos. El problema está en qué pasa si nos pasamos a 50 puntos básicos rápidamente y que podamos ir caminando hacia un punto porcentual que hoy parecería prohibitivo, pero que tenemos que empezar a entender el temor que realmente hay en esta economía de que los números que estemos viendo con respecto al empleo puedan lamentablemente desencadenar la necesidad imperativa de que la Reserva Federal venga con pañitos calientes a tratar de incentivar la economía con recortes de tasas de interés más que proporcionales. Y eso nos tiene que mantener un poco, digamos, la atención, porque el presidente Donald Trump ha llamado en reiteradas oportunidades a Jeremy Powell, Jeremy el lento, porque lamentablemente no tomó decisiones en la última reunión donde se veía el Comité de Mercado Abierto bastante dividido. Es interesante y es importante para que echemos un vistazo cuando son las 3:15 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, de qué es lo que se está percibiendo en términos interesantes de lo que sería obviamente la dinámica del mercado. Seguimos teniendo un mercado fuerte. Les cuento por qué. El hecho de que cuando yo me paré en otra de las cámaras esta mañana y estábamos arrancando en la apertura y el mercado estaba como una línea recta, contrasta con un mercado que en estos momentos, viendo en pantalla, el Dow se ubica en 45.625. Tiempo real desde la Bolsa de Nueva York, donde efectivamente suceden las cosas, 0.78% al alza, mientras que el Standard & Poor's 500 tiene una subida del 0.69% acompañada del índice de tecnología que está llegando a 0.75% al alza. Yo le pido ahí al equipo de producción que por favor nos coloque la lámina número 1 para tratar de darle un vistazo a lo que nosotros tenemos que mencionar con respecto a esa sinopsis de la habilidad que han tenido los números del empleo que tuvimos esta mañana. No me pierda el hilo, los números que anteceden al número real, fíjense ustedes, desde el punto de vista de esos bonos, pues obviamente han mantenido, cuando hablamos de los bonos en general, de la curva corta y la curva larga, una compra producto efectivamente de cómo se comportó ese número del ADP. Pero hay una cosa muy interesante que les quiero decir, porque el número del ADP indudablemente tiene muchísimo que ver con toda la parte privada. Cuando usted compara la parte estadística de acuerdo a lo que nos dice el ADP number, que es como se le dice, el número del ADP, y usted me lo compara con lo que trae el Departamento del Trabajo, que es el departamento que me dice el número del non-farm payroll, que es el número que viene mañana a las 8:30 de la mañana, hay una disparidad importante. Entonces, cuando tenemos esta debilidad, nos ponemos a pensar. Sin embargo, y yo quiero volver a recalcarlo porque es lo más importante que nosotros tenemos que prestar atención el día de mañana, es cuando salga el número del empleo, nos van a decir también que hay una revisión a la baja del último número de empleo, como hicieron la vez pasada. Es ahí donde está el temor. Y es ahí efectivamente donde quienes están en el mercado de la renta fija empiezan a comprar los papeles. ¿Por qué? Porque garantizan tasas de interés a cierto nivel antes de la publicación de unos datos que pueden desencadenar una especie de pánico de la situación de la economía que pueda, pues, normalmente crear un vacío en esas tasas de interés que puedan
pues pronosticar de que sí vamos a recortes, digamos, más altos. Todo lo que tiene que ver con la temporada de resultados, como ustedes saben, si tenemos que realmente analizarlo en esta apertura, cierre del día de hoy, creemos que lo que hemos visto no es tan fuerte. Tenemos que ver qué sucede con Broadcom, que va a estar después del cierre, Lululemon, que obviamente tiene que ver con la parte de consumo, y efectivamente seguir analizando cualquier otra cosa que pudiera pasar en materia indudablemente política o geopolítica, que está a la orden del día la batalla que tiene el presidente Trump por mandar todo lo que está aquí. Desde el punto de vista de unos datos adicionales que creo que es interesante que compartamos con ustedes, es el hecho de lo que se estaría esperando para mañana. No solamente la revisión, si es que va a haber, del mes inmediato anterior, en este caso del mes de julio, que como usted sabe, el 1 de agosto, primer viernes de agosto, estuvimos observando dramáticamente una corrección de los, digamos, primeros los últimos 2 meses anteriores, que habían sido mayo y junio. Hay que mostrarnos y darnos cuenta qué es lo que puede estar sucediendo en el mes inmediato anterior, pero lo que el mercado está pronosticando ahora mismo es 75.000 o 115.000. Y efectivamente, dentro de 75.000 o 115.000, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque recuérdense que como nosotros somos la sensación de la bolsa ahora mismo, porque somos los que hablamos español en el piso, la gente se me acerca y me pregunta, y yo he empezado a conversar, y hay algunos que dicen, pónganse el cinturón de seguridad, díganle eso a la audiencia. ¿Por qué? Porque mañana podemos tener un número espantoso. Sin embargo, el mercado, que obviamente se basa en todo lo que sería la parte estadística de probabilidades, me pronostica entre 75 y 115.000. Indudablemente una de las cosas que pesa más es todo lo que tiene que ver con la política migratoria. Para que usted tenga una idea, salieron unas cifras esta mañana, bueno, las salieron anoche, que indicaban que se han expulsado del país alrededor de 200.000 personas desde el momento en el cual el 20 de enero Donald Trump tomó las riendas del país, algo que contrasta con lo que hemos visto durante las últimas décadas. Y efectivamente, yo creo que es bien interesante que nosotros lo empecemos a comprender, nosotros hemos visto de una manera muy clara, muy importante, esa dinámica de expulsar a la gente de los Estados Unidos, que tiene un componente importante en cómo se nos puede comportar el número final del empleo, porque no solamente tenemos que contar los trabajos que se crean o no, sino cómo nos queda el nivel de desempleo, tomando en cuenta los habitantes legales o no, que definitivamente están peleando por puestos de trabajo. Les quiero dejar saber que el número que más suena aquí mismo en el piso de la bolsa de Nueva York es 65.000 empleos que se pudiesen crear de manera oficial en el mes de agosto, que como ustedes saben recién culmina. Otra de las cosas que nos puede llamar la atención es la habilidad que tienen muchos de los que están observando precisamente las tasas de interés, que por allá está en la pantalla, que tiene el bono a 10 años, marcaba 4.18, coqueteando con el 4.17, y donde efectivamente esto ubicaría lo que nosotros vamos a ver el día de mañana en alrededor del 4.3%. Vamos a poner la pantalla completa para que le echemos un vistazo a cuáles fueron los sectores a las 3:21 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Cuáles han sido los sectores que me subieron? ¿Cuáles han sido los sectores que me bajaron? Aquí hay una cantidad de pantallas. Si obviamente pudiésemos hacer, lo que pasa es que no tenemos comunicación directa con el manejo de todas las cámaras, ustedes podrían ver una cantidad de pantallas donde efectivamente estarían las compañías que pudiesen estar impulsando el rally, que sí que es un rally, porque a pesar de que no estamos por encima del 1,5%, sino por allí, 75.75% en el Nasdaq, cuando nosotros analizamos la caída del martes, la compra del miércoles y la compra de hoy jueves, usted tiene que empezar a decir, septiembre se está recuperando, y se está recuperando porque estamos por encima de cómo arrancamos, basado en el cierre que tuvimos el 29 de agosto, que fue el viernes, último día de negociación de agosto. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con las gestoras de activos me están impulsando el rally. También el sector asegurador se nos está beneficiando. Indudablemente los bancos muestran un componente interesante. Tenemos en el sector asegurador, en esta pantalla que tengo a mi lado, que se ve acá, a AIG, que es una de las compañías más importantes e interesantes en materia
dentro de la comunidad de los Estados Unidos, que está en la parte de aseguros y de reaseguros. Toda la parte que tiene que ver con Amazon ha logrado subir a través de un proyecto que estaría haciendo con Hewlett Packard y con JetBlue, que creo que también es bien interesante nombrarlo, cable y telecomunicaciones, en algunos casos lo que sería la parte industrial y los bienes de capital. Esa es la parte que se me está, digamos, moviendo más en el momento del día de hoy y donde muchos de estos manejadores de fondo, que en la bolsa no hay manejadores de fondo, en la bolsa lo que hay son corredores de bolsa que básicamente ejecutan órdenes, pero resulta que aquí en la bolsa de Nueva York, cada uno de estos especialistas tiene que velar por el libro de órdenes, entonces se convierten en perspectiva en unos manejadores de fondos que buscan el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Esas diferencias mínimas que hay entre los valores que ellos compran y están vendiéndole a sus clientes a través inclusive de las máquinas, porque es allí donde ellos hacen lo que se llama el spread, que le permite tener ganancias más allá de las comisiones. Otra de las cosas que nos llama la atención el día de hoy es qué es lo que viene cayendo, que obviamente tenemos que prestarle atención porque luego de que tengamos el cierre sale Broadcom, que es tecnología. Y en la parte de la tecnología nosotros estamos viendo que no todo lo que brilla es oro, porque hay unas cosas que me están cayendo, como por ejemplo la compañía de Salesforce, que reporta el día de ayer y que lamentablemente viene, y hay una compañía que cotiza aquí en la bolsa de Nueva York, que hace 2 semanas y media salió pública y rebasaba las expectativas. Le estoy hablando de Figma. Esa compañía, lamentablemente, no está tan bien como estaba hace 2 semanas y media, cuando salía en la bolsa con bombos y platillos y probablemente en algunos de estos lugares sonaban cuando el mercado abría en esa oferta inicial pública de negociación, porque está siendo castigada al habernos entregado unos números que no necesariamente eran los que se esperaba. En esa parte de lo que sería la importante parte de los semiconductores analógicos, hay una cantidad de caídas interesantes e importantes que probablemente tienden en algún momento a poner algún tipo de contratiempo en lo que algunos están pensando. Y tengo que culminar diciéndoles que el sector de transporte está impactando la parte empresarial, y a mí me importa mucho esto, porque recuérdense ustedes lo que pasa con Old Dominion, que se debilita tras un informe cauto sobre su actividad de agosto. Esto tiene que ver con todo lo que se mueve en materia de fletes, que en definitiva afecta cuál sería el comportamiento de la economía, y aquí es donde se anuncia que ese tan cacareado crecimiento económico en los Estados Unidos, que se ve con el Producto Interno Bruto casi llegando al 3 y tanto %, pudiese no ser real. Yo le pido al equipo ahí de producción que nos ponga, por favor, a lámina número 2, que todavía nos queda un poquitico de tiempo, cuando son las 3:25 de la tarde, para que empecemos a observar cuáles fueron exactamente esos titulares macroeconómicos. En la mañana les di los micro, ahora vemos los macro. ¿Qué fue lo que estuvieron observando? Ese research, ese informe diario que le llega a muchos de estos manejadores de órdenes, como se les debería decir, para ver cómo fue y cómo pudiese haber sido el impacto, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es que en algunos casos, según una noticia que vimos en el Financial Times, los bonos del Tesoro, en algunos casos se han sentido beneficiados, entiéndalo usted, por el nivel de los aranceles, porque sienten que efectivamente es clave para reducir, y es muy interesante, los desequilibrios fiscales. Fíjese usted por qué nos estaban diciendo el día lunes que no podíamos comprar los papeles de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, y habían metido en ese saco a los papeles americanos. Pero resulta que ahora llegan todos estos importantes analistas y empiezan a analizarlo. Présteme atención. Y empiezan a darse cuenta. Un segundo. Aquí el país que está agarrando y acumulando a través de los aranceles para la alcancía fiscal son los Estados Unidos de América. Por ende, compre riesgo americano. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal no los están borrando.
que era uno de los componentes que hace alrededor de unos meses atrás era la hecatombe a la cual se dirigía la compañía americana. Es un reportaje interesantísimo que está en el Financial Times. Luego, lo que nosotros indudablemente estuvimos observando dentro de esa clave, y recuérdense, yo tengo que ver todo esto en vivo porque como usted, si me está escuchando, entiende, es una cantidad de información que es la que les entregamos en el programa, que nos pone a entender realmente qué es la dinámica que esta gente que está aquí en el piso de la bolsa tiene que observar. Pues fíjese usted, la parte que llamaba la atención también esta mañana, y yo se los contaba, era el hecho de que China, a propósito, buscaba, pero sin precedentes, bajarle el tono a su mercado de capitales. ¿Por qué? Porque resulta que cuando examinamos la bolsa de Hong Kong y la de Shanghai, ellos quieren eliminar una cantidad de estímulos para contener el crecimiento, porque piensan que eso le hace daño a la opinión pública y a una cantidad de cosas que están sucediendo en el mercado chino. Además de que lamentablemente habrían tratado de ver cómo apagan algunas cosas, que es inentendible, y empiezan a tener algunos estímulos importantes dentro de lo que sería todo lo que tiene que ver con el consumo dentro del país. Ninguna de esas dos cosas hace sentido, pero nos pone a pensar en artículos que teníamos en Bloomberg, ambos porque son antagónicos. Luego, obviamente, un acuerdo que llamaba la atención, según lo que también leímos en Reuters, recuérdense que estamos en la parte, como usted está viendo en los puntos que yo tengo probablemente a mi lado izquierdo, exactamente, en la pantalla, lo que pasaba con Japón y con los Estados Unidos, porque hay un acuerdo importante que tenía que ver con un pacto para reducir los aranceles a todas esas importaciones de vehículos japoneses en los Estados Unidos, lo que podría suavizar la relación. Recuérdense usted que Japón se comprometió a invertir en los Estados Unidos, y no se dice así en español, pero tengo que decírselo entonces en inglés, $500 billion, que obviamente son 500.000 millones de dólares en la economía americana. Y efectivamente ahora lo que están diciendo es, por favor, presidente Trump, no nos penalice todo lo que el mercado americano compra en lo que es Toyota, en lo que es Honda, porque son las compañías que efectivamente están mandando una cantidad importante de, digamos, materias para los Estados Unidos. Y para culminarle toda esta parte que nos llamaba la atención, CNBC. CNBC es un canal donde transmite nuestro querido amigo Jim Cramer, que por cierto me lo conseguí hace unos minutos atrás porque estamos en la Bolsa de Nueva York. Negocios TV se está dando a conocer y como usted tiene que comprender, nos preguntan ¿qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Qué están reportando? Porque oímos ese lenguaje, ¿es español? Claro. El presidente Trump, según lo que reporta CNBC, que es como se dice en inglés CNBC, se reúne con algunos de los más altos y dinámicos presidentes o consejeros delegados del área tecnológica. Importante, interesante, porque es aquí donde nosotros empezamos a ver esa mano interesante que forma parte de la dinámica de lo que el presidente Trump estaría haciendo. Yo le voy a pedir ahí al equipo de producción, si lo tenemos listo, no lo sé porque recuerden, estoy en vivo aquí en la bolsa, que nos ponga al siguiente invitado que tenemos, con el que yo he conversado en algunas oportunidades, sí, con Jay Pelosky, y me toca obviamente hablar inglés. Él es el CEO de TPW, y Jay siempre ha estado muy claro de cuál es el papel de la formación errática de las políticas de Donald Trump para el mercado. Jay, how are you? How you doing? And here, as you can tell, exactly in the New York Stock Exchange. You understand this better than most of us. And I want you to tell us a little bit, Jay, about this craziness that we are seeing in the U.S. in terms of the political aspects that are affecting the market, because I know you keep a very nice tracking about the mismatch that we see in the political aspect internally in the U.S. And thank you for coming. If you can articulate, it will be great. Sure, and great to see you on the floor of the New York Stock Exchange. It's a great place to be and a great place to be talking about the markets. I think there is a pretty stark divide between the political uncertainty that the Trump administration is kind of intentionally injecting into the macroeconomy globally. So obviously not just the United States with tariffs, et cetera,
But clearly, the markets at least believe that the U.S. is going to be the most affected and most negatively affected by the uncertainty, policy uncertainty generated by the Trump administration. And I think that makes sense because the U.S. has very limited kind of policy measures to offset that uncertainty, right? Fiscal spending is already very high, can't really go any higher. The Fed may cut rates, but maybe not. The economy is quite mixed. And so there's nowhere near the policy space in the U.S. that exists in Europe, for example, where fiscal stimulus is being really brought to bear, particularly in Germany, or in Asia, where in Japan, inflation is recovered and the country has defeated deflation. And in China, which we're very focused on currently, which is fighting deflation. And we think that's really the single biggest battle going on globally is the Chinese effort to defeat deflation. Jay, when I was speaking, and as you know, here are the market makers, the specialists, and everybody that at the end of the day have to make sure that the market is going smooth, even though that where is volatility, they are happy because at the end of the day, the mismatch create opportunities. We're speaking with them about the 10-year. We saw a couple of days ago 430, almost 429 and change, but we're seeing the market being buying the 10-year completely. And one of the reasons, and I wanted your opinion, is because they feel that President Trump, through the tariff, is closing that gap on the deficit that might create the sensation that the United States, at least on that macro topic, is going in the right direction. I know you have your own thought, and I want to understand you perfectly, because at the end of the day, it's very valid the ways you are seeing this that maybe contrast with what these specialists are telling me today. What do you think? Sure. I think the 10-year is kind of range trading. It hasn't really, it's been in a range for quite some time between right around where it is today on the lows in terms of yield, about 4.2, all the way close to 4.5 to 475 on the high end. So really the volatility in fixed income has been almost nothing. But nonetheless, our view is that we're not interested in U.S. Treasuries. We don't think they're a particularly good investment. We do think inflation is going to continue to rise in the United States, particularly if tariffs are maintained. Now, as you know, and your audience knows, I'm sure, the second court that has heard the tariff case in the United States has ruled that Trump's actions here are illegal. Now, this has happened many, many times over the last 6 months. I believe the Trump administration has lost roughly 130 legal challenges year to date. And this is just one of them, but it's obviously very important because tariffs are seen, have been seen by us at TPW Advisory since the beginning as a money grab, as a way to generate revenues to offset the deficit spending that would come about through the passage of the tax cuts that Trump and the Republican Congress passed some months ago. That is now being called into question. If the tariffs are ruled illegal by the Supreme Court, it's likely to go to the Supreme Court. And if that is the case, then the deficit blows out even more, and long duration treasuries, including the 10-year, but more like the 20 and 30-year, are going to be very unattractive places to be. If the tariffs are maintained or changed, and the administration uses other kind of alternatives, which are possible, there are other alternatives to implement some of these tariffs. If they're to do that, I still think that the treasuries are unattractive, in large part because the U.S. is has a major dependency on foreign capital. It's the most dependent on foreign capital of any major economy in the world. And so, as I mentioned earlier,
the fact that growth is going to be better next year in Europe, that China is defeating deflation, that the investment opportunities are most likely, or in our view, better outside the U.S. than inside the U.S., then the U.S. has to make itself more attractive to attract that capital. In the way you do that, there are basically two alternatives. One, you cheapen the currency. Two, you raise the interest rate. I think it's going to be a combination of both that occurs in the United States in the coming years. In other words, over the next several years, the dollar will be weaker and U.S. interest rates will be higher because of the policy mix implemented by the Trump administration. Listen, it's very interesting what you mentioned, and it's very heavy, because if you really analyze it, it's definitely a master class. But I want to ask you something. In your opinion, Jay, what might happen if tomorrow we have a soft number in the non-farm payroll? Let's say we have tomorrow 65,000, which is what people are telling me these days that it might be a scary movie. And we have a revision from those 73,000 that we create on July a little bit down. And then we have the CPI and the PPI next week showing some sort of a stabilization in the inflation numbers. What I'm listening from some guys here that are very focusing on the ETF that do fixed income is that we might see the 10 years going towards 4% because people is going to be demanding more and more that at that level, which contrasts with what you are explaining to us. That's what they think, and I want your opinion because the sensation of the inflation, even though it's appearing here and there, is not as bad as was forecast when we were talking about the tariff. What do you think, Jay? Well, it's a good question. Look, to different points of view make a market, right? You need buyers and sellers, so yes, it's good. It's good to have different opinions. But look, I would say that first off, we have to understand that because of the lack of immigration in the U.S., again, as a result of the Trump policies of deporting people and making it extremely difficult to enter the country, the labor growth needed to keep unemployment low is much smaller than it was even a year or two ago, okay? So going forward, job gains of 50 to 75,000 a month are expected to be enough to keep the unemployment level low. If the unemployment level is kept low, then the Fed does not need to cut interest rates as much as people think they might. Now, on the inflation side, it's important to note another little interesting data point. I believe the Fed has only cut or started a cutting cycle, which this would be because it last cut last year. So this is the start of a new rate cutting cycle. The Fed has only one time in its history cut interest rates when the core CPI was above 3%, as it is today. Yes. So what the Fed's actions, whatever they do, it's not as simple as people would make it out to seem. There's a lot of cross currents. The last one I will suggest to you is the Atlanta Fed nowcast for third quarter GDP, which changes quite significantly up and down over the course of the quarter as data comes in, but currently is suggesting that Q3 GDP growth in the United States annualized will be over 3%. So if that's remotely close to being accurate, there's obviously no reason to cut interest rates. And again, yes, if the Fed cuts the short end of the Treasury curve, yields will go down. But as we've already seen, the long end of the Treasury curve, which is where most transactions, business transactions occur, not at the short end, at the long end, interest rates at the long end are backing up because people feel that the Fed is being politicized and pushed into rate cutting as opposed to needing to cut rates to lower or to reduce the risk of rising unemployment.
Listen, again, debating with you is fascinating. And I wanna give you 30, 45 seconds for you to explain us this, because obviously I want your opinion. The Central Bank of Russia is telling us the interest rate might come down to 2025 from 18% where we are today to 4%. And Goldman Sachs is telling us that the oil average price for 2026 is 55%. Which the only explanation is that Russia and Ukraine will sign a peace agreement. Do you think that happened, Jay? Can you articulate on that? Because that's major news for the world. And then obviously we can land into another different aspects that are more basically economics after that factor gets clear. What do you think about that? Sure. We're very bullish energy. We think energy is very attractive. We believe we're in the early stages of a bull market in commodities. Traditionally, bull markets in commodities begin with precious metals, and gold has been an absolute rock star for the last year or two. It then migrates to industrial metals, and copper miners have been one of the best performing segments of the market year to date. And now we believe it's going to move into energy, in particular oil companies, the big oil companies. And so we've recently added to our positions there in our global multi-asset model. And in a way, it's a hedge against a continuation of the Ukraine-Russia conflict, where Ukraine is having a lot of success in destroying Russian refining capacity through the use of long-range drones. This is a very new factor. It's only been in place for a month or so because Ukraine has only developed the ability for these long-range drones that can travel 1,000 miles and hit refineries all throughout Russia, knocking out Russia's ability to refine its crude oil and therefore impacting the price of energy. And so our view is that we are in the early to mid stages of a global growth long cycle. We think growth is going to pick up globally next year and the year after. And we think oil prices will rise as a result of that demand. And therefore, we're bullish energy, which, by the way, has some of the most negative positioning in the last 15 to 20 years. So the market is very negative energy. We think that's a mistake. I'm very happy to be listening to you. Sometimes we have, as you can tell, some different views, but it's fascinating, the explanation. I appreciate your comment. We're very happy to be in the New York Stock Exchange, and hopefully we're going to have another compelling interview with you within the next few weeks. Thank you, Jay. Have a great day. Thank you. You too. Enjoy New York. Bueno, estábamos hablando con Jay Pelosi, que como ustedes saben es uno de las voces principales de su compañía de asesoría que se llama TPW. Y también quiero decirle que como estamos cercanos al cierre de la bolsa de Nueva York de hoy jueves 4 de septiembre, es muy probable que cuando son las 3:45, caramba, la vista ya no es igual, 3:46 de la tarde, lo que serían las 21:46 por allá por mi queridísima ciudad de Madrid, empiecen ustedes a escuchar un poco de ruido, porque efectivamente vamos a ir a esa dinámica del cierre. Vamos a ver dentro de esa dinámica si el equipo de realización nos coloca, por favor, la lámina número 4 o la lámina número 3, por favor, para que nosotros en esa lámina número 3 podamos ver qué fue lo que pasó con ese indicador importante, muchas gracias, de servicios. Fíjense bien, yo estaba con ustedes hablando del mercado alrededor de las 3:45 de la tarde, hora de Madrid, 9:45 de la mañana, acá, y nos sale el número del PMI de servicios, que no es tan significativo como el del ISM. Ese número nos mostraba que el sector de servicios en los Estados Unidos estaba más o menos igual. Pasaba de lo que se esperaba, 55.4 a 54.5, realmente una contracción mínima.
Pero luego, a las 10 de la mañana, cuando yo ya había despedido y estábamos probablemente empezando comerciales, o estaba hablando Sergio, quien estaba tocando más la parte geopolítica, el ISM, Institute of Supply Management, sale y nos sorprende poniendo el nivel de la parte de servicios en los Estados Unidos por alrededor de los 52, por encima del consenso que estaba esperando 51. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes se acuerdan lo que nos acaba de decir, si entendieron con las imágenes que nos decía Jay, de que había un crecimiento en puertas en los Estados Unidos? Nada más real que eso. Lo que es importante analizar es si ese crecimiento me va a acompañar todo lo que puede ver con la inflación y obviamente con el empleo, porque aquí hay cosas que no hacen sentido. Me está creciendo efectivamente la economía americana a través del crecimiento que nosotros estamos teniendo en la parte de servicios, que es el componente más importante de la economía americana, pero por otro lado yo estoy sumamente asustado por todo lo que tiene que ver con el empleo. No debería haber una correlación. Y es por eso que es importante observar dentro de toda la confusión que genera el mercado de capitales, quién tiene la razón. Es algo que nos llamaba muchísimo la atención el día de hoy y que efectivamente muchos tomamos como algo extraño, algo raro. Sin embargo, dentro de lo que se está generando allí en ese ICM, que también nos tiene otra dinámica, recuerde que va a haber gente pasando, va a haber gente que se te va a tomar fotos, va a haber gente que nos va a tapar la cámara. Es la dinámica que hay, como dicen, esto es lo que hay. Pero otra de las cosas que me llamaba la atención es que dentro de esos números se hablaba de un estancamiento del empleo, que era algo que pues obviamente no me haría sentido. ¿Cómo me vas a crecer en el sector servicios y me vas a tener unos problemas interesantes en la parte de empleo? Otra de las cosas importantes dentro de los indicadores, que es lo que tenemos en esa lámina que ustedes están viendo en estos momentos, ¿verdad? Es fundamentalmente qué me reporta después del cierre. Cuando la campana suene, empieza a correr el tiempo y por lo general a las 22:15 salen los resultados de la compañía. Hay dos cosas que vamos a estar observando el día de hoy para que nosotros armemos el rompecabezas de por dónde debería ir esto. La primera que vamos a ver es obviamente el cierre de Broadcom, de DocuSign y de Lululemon. Por cierto, Lululemon es una de las tiendas que les encantan las niñas, que tienen una cosa que se llaman unos leggings, que son unos pantalones que les queda a las niñas muy bonitos y que son bastante costosos. Vamos a ver cómo está la dinámica del consumo. Luego de que nosotros tengamos eso, empecemos nosotros realmente a ver cómo se prepara. Es la apertura a las 12 de la noche hora de Madrid, 6 de la tarde hora de Estados Unidos, de la nueva dinámica del día ya 5 de septiembre, de los futuros del Standard & Poor's 500, en víspera de esa noticia que vamos a tener a las 8:30 de la mañana, que es el non-farm payroll. Mire, cuando son las 3:50 le pido al equipo de producción que me cambie de lámina 3 a lámina 4 para que veamos los puntos importantes que tienen que ver, muchas gracias, los puntos importantes que tenemos que observar con respecto a lo que piensan los tirapiedras y lo que piensan los optimistas. ¿Quiénes son los tirapiedras? Los que siempre ven el vaso medio vacío, pues. Los que realmente, como digo yo, siempre le están tirando piedras al vidrio. Bueno, fíjense bien, hay una decisión que efectivamente pudiese dar algún respiro en materia de tecnología, según lo que nos dicen los tirapiedras, pero no podemos dejar de lado lo que pasó con el Beige Book. ¿Qué pasó con el Beige Book? Bueno, que efectivamente el día de ayer nosotros estábamos observando y estábamos viendo, sigue pasando el público, es así como funciona, que hay un riesgo estanflacionario de crecimiento con inflación. Eso no haría sentido. ¿Por qué? Porque cuando usted realmente examina los números inflacionarios, todavía no estamos en un lugar de peligro. Y cuando usted me analiza el crecimiento, y es lo que yo estoy diciéndole cuando hay ese debate de que estamos mal, efectivamente el crecimiento económico de los Estados Unidos fue revisado al alza. Entonces, ¿dónde está el crecimiento con inflación según lo que arrojan los 8 distritos cuando analizamos la data del Beige Book? Otra de las cosas que nos dicen nuestros amigos los pesimistas son los obstáculos que va a tener en materia legal el presidente Trump para poder hacerle frente a todo lo que tiene en su agenda. Bueno, yo les voy a decir algo que también estoy leyendo dentro de los puntos que tenemos hoy. El presidente Trump mandó a que inmediatamente se mandara a discutir a través de lo que sería la reserva
perdón, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el hecho de que usted efectivamente me pueda decir rápidamente quién tiene la razón. Si esa cantidad de jueces que están alrededor de los circuitos, que estropean la agenda del presidente, o si efectivamente todo lo que el presidente viene haciendo. Eso es una señal importante porque nos va a dar claridad, nos despeja por dónde iría todo esto y nos vuelve a fundamentalmente poner en la palestra económica, eliminando la parte política, algo que es imposible de todos modos. Mis compañeros, los optimistas, para que rápidamente vayamos, cuando son las 3:52 de la tarde, efectivamente falta muy poco para el cierre de lo que es la dinámica aquí en la Bolsa de Nueva York, dicen, Víctor, hazle caso a quienes te están diciendo que la Reserva Federal va a cambiar su lenguaje el día 17 de septiembre, que es cuando nosotros tenemos la próxima reunión. Y en esa próxima reunión nosotros vamos a ver ese lenguaje, esa rueda de prensa de Jeremy Powell parado con su micrófono, diciendo sí, efectivamente tenemos que cambiar la dinámica porque no hay esos niveles inflacionarios que se tenía y efectivamente el problema del empleo nos empieza a preocupar. Por ende, cuando te bajan las tasas de interés y tú que estudiaste macroeconomía te lo sabes de memoria, Víctor, el dinero se vuelve a ir a la bolsa. Justamente hoy estábamos conversando en la cafetería de la bolsa con una mujer muy importante, Bryn Talkington, que ella le da una cantidad de declaraciones a la cadena CNBC y probablemente pronto la vamos a tener con nosotros, que me decía, la verdad, Víctor, es que nosotros no observamos que el mercado se pueda poner por encima de los 6.500 en el Standard & Poor's 500, pero también tenemos que ser claros, cualquier cosa puede pasar, porque mira la fortaleza del mercado en momentos mediante los cuales la incertidumbre pudiese estar en los máximos niveles históricos. Vamos a quitar esa lámina que está ahí y vamos a concentrarnos en ver cómo nos pudiese estar despidiendo el mercado la jornada de hoy, 4 de septiembre del año 2025. Cuando son las 3:54 de la tarde, tenemos que hacer la dinámica que siempre hacemos, porque no es tan complicada. Nos vamos, miramos los tres índices, miramos los bonos, en este caso el general, el bono a 10 años, miramos el Bitcoin, miramos el oro, miramos cómo se comporta la moneda y efectivamente miramos el petróleo. Eso nos da la radiografía del mercado y esa es la dinámica que tenemos que seguir. Tanto ustedes que probablemente me están escuchando y algunos de ustedes que están aprendiendo, como cualquiera de estos profesionales que tienen años en el mercado y ustedes empiezan a escuchar la dinámica, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el Dow Jones? El Dow Jones nos sube afortunadamente un 0.76%, algo que nos llama la atención porque sigue marchando hacia lo que sería una dinámica importante e interesante en materia de crecimiento. Ahí yo lo veo en pantalla, me voy a poner un poquito para atrás para que veamos 0.75% en cómo nosotros estamos observando el Dow Jones. Otra de las cosas es la subida que tenemos en el Standard & Poor's 500 y como usted comprenderá, la subida que nosotros tenemos de manera muy interesante e importante en materia que tiene que ver con la tecnología. Y ahí tenemos que preguntarnos nosotros, entienda, ¿será que la tecnología, a pesar de que está costosísima, haya que meterle más dinero? ¿Por qué? Mire, hemos hablado de una rotación hacia sectores cíclicos. Hemos hablado de una rotación hacia los sectores que se comportan mejor en bajada de tasas de interés. Pero usted tiene que comprender que el sector de momentum y de crecimiento, como es el sector tecnológico, también se comporta muy bien en momentos mediante los cuales exista una caída más que proporcional en la percepción de hacia dónde van las tasas de interés. Y es por eso que algunos amigos, como aquel señor que traemos a la tribuna, va a volver a venir con nosotros, de nombre Dan Ives, habla de la revolución tecnológica, habla probablemente de que Broadcom, independientemente como reporta el día de hoy, hay que comprarlo porque no hay otra alternativa en donde colocar el dinero. Pasemos a ver cómo se nos comporta el petróleo, cayéndonos 1.11% el día de hoy, mostrando que el riesgo geopolítico no le causa mella al mercado de valores y donde efectivamente quien más corrige el petróleo de más validez, que es el Brent.
Tenemos el West Texas Intermediate y tenemos el Brent. El Brent es el que cotiza más alto, el Brent me está cayendo hoy 1.23%. El oro me cae 0.80%. Muchas de las personalidades con las que hemos hablado a través de los últimos meses nos siguen diciendo, como hemos escuchado hoy, el oro se puede ir a 4.000. Es decir, cualquier oportunidad y cualquier retroceso es una oportunidad de compra. Cualquier retroceso, repito, es una oportunidad de compra, y cuando usted se pone en el libro de las tendencias, todo lo que oiga bien, altos más altos y mínimos más altos, cuando hay retroceso, ese mínimo es más alto que el mínimo anterior y el máximo es más alto que el máximo anterior, es una tendencia alcista. Según lo que dice el libro, en la tendencia alcista es que usted compre el retroceso porque la tendencia debería seguir yendo hacia arriba. Cuando son las 3:56 de la tarde, si mal no veo, yo me voy a agarrar aquí los lentes porque realmente tengo que ser muy sincero con ustedes. Ya no la vista no es igual que antes. 3:58 de la tarde. Pasa el tiempo y yo sigo hablando como un radio prendido en una emisora cómica, ¿verdad? Criptomonedas. Vamos a ver cómo nos va las criptomonedas. Cayéndonos 2%. ¿Qué está diciéndole usted allí? Bueno, como la tecnología me está subiendo, Víctor, me la están comprando, y este activo digital que es tecnológico me está cayendo 2%. Tenga cuidado, el Bitcoin ya está por los 109.000, me está manteniendo una frecuencia que se empieza a repetir por debajo de la frecuencia anterior de los 112.000. Hay algunos amigos que me han dicho, mucho cuidado con el Bitcoin, se nos pudiese estar desplomando. Ya dentro de poco vamos exactamente con lo que sería la campana y efectivamente vamos a ver allí cómo se nos puede comportar. Como usted sabe, yo tengo todas estas herramientas aquí tecnológicas. Dentro de poco vamos a escuchar a la gente aplaudir en un mercado que obviamente nos ofrece el ritual. Aquí estamos, aquí están los aplausos. Aquí cerramos otra vez en positivo contra todo pronóstico. Vamos a la campana. Bueno, y efectivamente otro día histórico, otro día que nos deja a nosotros un sabor dulcito en la boca. En la víspera de la volatilidad que vamos a tener el día de mañana, donde vamos a tener entonces el non-farm payroll. Ya cuando estamos a punto de despedir, la parte más importante, como vemos aquí en pantalla, es un Dow Jones que nos sube 0.77%. Todo lo que tiene que ver con un Standard & Poor's 500 que no se queda atrás y nos premia con un 0.83%, y todo lo que tendríamos que ver con el Nasdaq, que roza el 1%, en donde nosotros tenemos que entender que no se compaginaría un Nasdaq subiendo y un Bitcoin de capa caída. Buen día, buen negocio. Recuérdese que le brindamos la mejor información posible aquí, desde el piso de la Bolsa de Nueva York, y mañana veremos qué nos depara el mercado. Muchísimas gracias.